Hola de nuevo, chicos. En este vídeo vamos a hacer un ejercicio sobre la hipérbola. En concreto, determinaremos la ecuación de una hipérbola a partir de algunos de sus elementos. Pero antes de entrar con lo que es el ejercicio en sí, vamos a ver un poquito qué es la hipérbola y cómo vamos a determinar tanto la condición como lugar geométrico, como sus ecuaciones, tanto reducida como general, un poquito por encima. No nos vamos a estar mucho con eso, pero por encima sí que queremos entenderlo. Una hipérbola que tenemos dibujada en la pizarra se trata en este caso de una hipérbola horizontal que va a estar centrada en el origen. Este punto de aquí va a ser el origen punto de coordenadas 0, 0. Este va a ser el eje OY y este va a ser el eje OX. Una parábola horizontal centrada en su origen. Antes de comenzar a ver qué es lo que es este lugar geométrico, vamos a ver unos cuantos elementos de esta elipse. El primer elemento que vemos va a ser este eje horizontal, que es el eje mayor, el eje principal de la hipérbola, y que en este caso coincide con el eje OX porque es una hipérbola horizontal centrada en el origen. Lo siguiente que vamos a ver va a ser estos dos puntos de aquí que hemos señalado en rojo. Estos dos puntos son los vértices de la hipérbola. Este vértice sería el vértice A, un punto de coordenadas A y 0. Y este vértice sería el vértice simétrico A' de coordenadas menos A y 0. Algo similar a lo que veíamos con la elipse, aunque son lugares geométricos diferentes. Otros puntos que tenemos que tener en cuenta para obtener esa condición de lugar geométrico y sus ecuaciones va a ser los puntos de los focos. Aquí tendré un foco y aquí tendremos otro foco. Este será el foco F de coordenadas C y 0 y este será el simétrico del foco F' de coordenadas menos C y 0. Ahora vamos a ver ya qué es lo que es la hipérbola como lugar geométrico. La hipérbola es el lugar geométrico que son todos los puntos que nosotros hemos coloreado de rojo, unos puntos, por ejemplo, este punto P, de coordenadas generales X e Y, que cumplen una condición en cuanto a sus distancias. En cuanto a las distancias, a los focos. Vamos a dibujar esta distancia y esta. Vamos a sombrearla un poquito en verde para que veamos mejor a qué distancia nos estamos refiriendo. Sería esta distancia y esta distancia, del punto a cada uno de los focos. La condición que nos impone este lugar geométrico es que la diferencia entre las distancias, la diferencia de esta distancia y esta distancia, que vamos a llamarla PF', y la distancia PF, esta de aquí, va a ser siempre constante e igual a 2 veces el valor de esta coordenada, que no es más que el eje mayor. 2 veces esa coordenada es el eje mayor 2A. Bien, vamos a escribir esa condición para verlo de una manera más clara. Definición. El lugar geométrico tal que la diferencia entre las distancias que hemos señalado, PF' menos PF, es siempre igual a 2 veces A, igual a la longitud del eje mayor, 2A. Nosotros, si vemos en los apuntes, esta expresión, la diferencia entre las distancias, figura con las dos barras del valor absoluto, y eso se debe a lo siguiente. Si nosotros en vez de este punto P cogemos este punto que vamos a llamarle también P, de las mismas coordenadas X y, para no liarnos, y volvemos a trazar esas distancias, esta distancia de aquí sería PF', y esta distancia de aquí, vamos a ver si la dibujamos bien, esta distancia de aquí es PF. Si ahora hacemos la misma diferencia
PF' menos PF, nos damos cuenta de que ahora la distancia entre P y F' es mucho más pequeña. Fijaos, esta distancia ahora es mucho menor que esta otra. Y nos quedaría aquí una diferencia negativa. Y es por eso por lo que aquí tenemos que utilizar ese valor absoluto. Perfecto, nosotros a partir de este dibujo y con esos pocos elementos de la hipérbola ya hemos llegado a lo que es la condición que me impone este lugar geométrico, una condición que me va a permitir obtener todas las coordenadas x, y de todos los puntos que forman nuestra hipérbola. Vamos a borrar la pizarra un poquito, o no, pero bueno, ahora seguimos con el vídeo. Al final hemos borrado la pizarra y únicamente nos hemos quedado con este dibujo de aquí, con esta hipérbola de aquí, de la cual los únicos puntos que hemos señalado han sido los focos y los vértices A y A'. Y vamos a continuar viendo el resto de elementos de esta hipérbola. Nosotros, si recordamos de la elipse, teníamos otro parámetro, el parámetro B, que nos daba lugar a dos focos, a dos vértices, otros dos vértices y todos en un eje menor. Unos vértices que se llamaban B y B, el simétrico de B, B'. Nosotros para la hipérbola realmente solo tenemos un eje real, que va a ser el eje principal, el que va a tener el eje mayor, el eje de distancia igual a 2A. Recordad que toda esta distancia es igual a 2 veces A y que esto de aquí es A. Pero nosotros en la hipérbola también vamos a tener esos puntos B y simétrico de B, aunque nosotros lo vamos a llamar covértices, ya que no son propiamente puntos de la hipérbola, son unos vértices que están por el eje vertical, el eje imaginario, el eje que va a ser nuestro eje menor, que como veis la hipérbola pasa por aquí, sí que pasa por el vértice A', pasa por aquí y pasa por el vértice A, pero no va a pasar ni por el vértice D ni por el simétrico B', que es por eso por lo que los vamos a llamar covértices. Nosotros, algo que tenemos que conocer de la hipérbola es que si nosotros construimos una circunferencia centrada en el vértice A y de radio igual a la semidistancia focal, que es esta de aquí, vamos a ponerla así, vamos a obtener como corte de esa circunferencia y nuestro eje menor esos dos puntos que nos faltan por ver, los covértices. Bien, pues vamos a trazar sin más esa circunferencia de radio C, que será aproximadamente, vamos a ver si la dibujamos bien, aproximadamente esta circunferencia de aquí. Bueno, se nos ha quedado un poquito rara, un poquito mal la verdad, pero bueno, en la pizarra cuesta bastante dibujar. Bien, una vez que tengo trazada esta circunferencia, con el eje vertical veo que corta en estos dos puntos, en este de aquí y en este otro. El punto de arriba va a ser el covértice B, que como está sobre el eje vertical o Y, tendrá de coordenadas 0 y B. Y el de abajo será el covértice simétrico B' de coordenadas 0 menos B. La curiosidad que tienen estos dos puntos es que yo puedo formar un triángulo rectángulo tal y como veíamos con la elipse, pero este triángulo rectángulo será este. El triángulo rectángulo va a unir el covértice B con el vértice A, un lado que será la hipotenusa cuyo valor es C, ya que es el radio de la circunferencia que hemos dicho que es igual a la semidistancia focal, tendrá una base que es A y una altura que será B. Y aquí tenemos nuestro triángulo rectángulo. Vamos a poner este triángulo rectángulo aquí. Esta sería la altura de distancia igual a B, la coordenada de ese punto, de base igual a A, y cuya hipotenusa es igual al radio de esa circunferencia e igual al valor de C. Si nosotros aquí aplicamos el teorema de Pitágoras, obtenemos una relación que vamos a estar aplicando constantemente al tratar sobre la
hipérbola. Esa relación es que c cuadrado es igual a b al cuadrado más a al cuadrado o a cuadrado más b al cuadrado. Relación que tengo que conocer. Bien, ya hemos visto otro de los elementos, el covértice b y el simétrico b', pero nos queda un elemento bastante característico de la hipérbola, que son sus dos asíntotas y cuya ecuación vamos a ver ahora mismo. Ahora que tengo los covértices y los vértices, vamos a trazar un rectángulo que pase por esos vértices. Vamos a hacerlo un poquito más anchito, vale. Y pasará por aquí, un poquito por aquí, ahí, por aquí, y este sería nuestro rectángulo, que espero que lo veamos claramente. Este rectángulo que pasa por todos los puntos, los covértices y los vértices. Si nosotros ahora trazamos las diagonales para este rectángulo, habremos formado gráficamente las asíntotas de nuestra hipérbola. Dos asíntotas cuyas ecuaciones son esta asíntota que tiene pendiente positiva, nosotros la vamos a llamar y positiva, asíntota positiva, y su ecuación va a ser b partido por a y por x. Esta va a ser la ecuación de la recta asíntota positiva, a la cual va a atender esta rama y esta otra de nuestra hipérbola. Y la asíntota de pendiente negativa, que nosotros la vamos a simbolizar como y menos, tiene una expresión que es menos b dividido por a y por x. Perfecto. Acabamos de ver todos los elementos de nuestra elipse. Solo nos faltaría nombrar la excentricidad. La excentricidad, al igual que en la elipse, no es más que el cociente entre el valor de c, la semidistancia focal, y el valor del semieje menor, el parámetro a. La única diferencia respecto a la elipse es que, mientras que para la elipse la excentricidad solo podía estar entre 0 y 1, nosotros la excentricidad de una hipérbola va a ser siempre mayor que esa unidad. A ver, ahí está. Perfecto. Muy bien, ahora que ya tenemos esta relación que hemos sacado de este triángulo rectángulo y, si recordamos de lo que acabamos de ver en esta primera parte del vídeo, la condición para el lugar geométrico de la hipérbola, nos decía que, vamos a ver, vamos a ponerla, bien, vamos a borrar esto, que ya nos lo sabemos, y vamos a trabajar ahora con esta relación y la condición del lugar geométrico que nos decía que PF menos PF' o PF' menos PF es lo mismo porque yo tengo aquí el valor absoluto, voy a cambiar de boli, era igual a el eje mayor. Esto, si nosotros aplicamos la condición de la distancia del segmento PF y del segmento PF', llegamos a esta expresión. Tengo la raíz cuadrada de x más c al cuadrado más y al cuadrado. Esto es la distancia entre P y F o P y F'. Ahora no recuerdo muy bien una de las dos. Más, bueno, aquí sería menos, este menos de aquí, menos la raíz de x menos c al cuadrado más y al cuadrado. Esto tiene que ser igual a el semieje, bueno, sería igual al eje mayor, todo esto de aquí que hemos señalado. Perfecto, por tanto, por un lado tenemos esta expresión que proviene del lugar geométrico de la hipérbola. Y por el otro lado, nosotros tenemos esta relación que acabamos de deducir gracias a ese covértice, esa circunferencia y ese triángulo que hemos formado ángulo recto. Perfecto.
tendremos que c cuadrado es igual a cuadrado más b al cuadrado. Nosotros aquí realmente tenemos un sistema de dos expresiones. Bien, si en vez de c en este lugar geométrico ponemos todo esto, vamos a obtener lo que es la expresión o ecuación reducida de la hipérbola, que será x cuadrado dividido por a al cuadrado a el eje mayor que está asociado al eje horizontal, el eje de las x, menos, nosotros estamos trabajando con el menos, y al cuadrado dividido por b al cuadrado. B asociado a la y, ya que el eje menor, el eje imaginario, está asociado al eje vertical, el eje de las y. Y todo esto igualado a la unidad. Lo mismo que la elipse, salvo por ese más que aquí es un menos. Bien, nosotros si desarrollamos, o mejor dicho, si quitamos los denominadores a esta expresión, vamos a obtener la ecuación general de la hipérbola. Una ecuación general que, como siempre, será de esta forma. Ax cuadrado más bi cuadrado más c igual a 0. De esta expresión, para que se trate de una hipérbola, nosotros nos tenemos que fijar en que el coeficiente a tiene distinto signo que el coeficiente b, simplemente el signo. Normalmente el signo negativo irá asociado a la y, por tanto aquí nosotros lo que cabe esperar que nos encontremos será ax cuadrado menos bi cuadrado más menos c, lo que sea, vamos a poner más menos c, igualado a 0. Pero nosotros, para tratar con la ecuación o la expresión general, tenemos que poner siempre positivos, más a, más b, más c. Luego, en función de los valores y los signos que yo tenga en mi ecuación en concreto, pues ya sabremos diferenciar de una hipérbola con esto de los signos o de una elipse, si tuviera a y b con el mismo signo. Bien, ahora que ya hemos deducido la ecuación reducida y la ecuación general para nuestra hipérbola horizontal y centrada en el origen, ya sí que sí, vamos a comenzar con lo que es el ejercicio. Perfecto, ya hemos borrado toda la pizarra y nos hemos quedado con los datos que nos da nuestro problema, nuestro ejercicio. Nos pide, como hemos dicho al principio de este vídeo, determinar la ecuación de una hipérbola de la cual únicamente conocemos el valor para el eje mayor, que en este caso es de 4 unidades, las que sean, y que tiene una excentricidad de valor igual a raíz de 5. El valor de la excentricidad de una hipérbola tiene el mismo significado que la elipse, vamos, la misma expresión. La excentricidad no es más que el cociente entre la semidistancia focal C y el semieje mayor A. La única diferencia de esta excentricidad para la hipérbola respecto a la elipse es que esta excentricidad va a ser mayor que 1. Ya vimos en la elipse como esa excentricidad no podía ser ni 0 ni 1. Iba a tener un valor comprendido entre 0 y la unidad. Nosotros aquí esa excentricidad simplemente va a ser mayor, como estamos viendo, raíz de 5 es mayor que la unidad. Bien, nosotros con estos datos tengo que pensar que, como yo no sé si se trata de una hipérbola horizontal o vertical centrada en el origen o no, vamos a partir siempre del caso más sencillo, que es esa hipérbola horizontal centrada en el origen. Por tanto, la ecuación o expresión de la que vamos a partir es esta, su expresión reducida, que como hemos visto sería x cuadrado dividido por a cuadrado menos y cuadrado dividido por b cuadrado y todo ello igualado a la unidad. Nosotros vamos a tener como referencia esta expresión. Si yo conociera el valor de a y el valor de b, tendría resuelto el ejercicio y por tanto
vamos a centrar nuestro objetivo en la obtención de esos dos parámetros, del parámetro A y del parámetro B, a partir de los datos que me dan. Nosotros vemos que tenemos el valor para el eje mayor, esa distancia. Nosotros hemos visto que el eje mayor de una hipérbola es 2A, lo que es la constante, que algunos profesores la llaman constante K, de esta hipérbola. Por tanto, 2A es el eje mayor y vale 4 unidades. Por tanto, nosotros de aquí obtenemos directamente el valor para A. A es igual a 4 dividido por 2, ya que aquí está multiplicando, igual a 2. Y ya tenemos uno de esos parámetros que necesito. Ahora, únicamente tendríamos que obtener el valor para B. Bien, tenemos el valor de la excentricidad, que es raíz de 5. Raíz de 5 ha de ser igual a C dividido por A. A C dividido por el valor de A, un valor que acabamos de determinar, que es 2. Y nosotros de aquí obtenemos que el valor para la semidistancia focal es de 2 raíz de 5. Pero C no es lo que yo necesito para mi ecuación reducida. Necesitamos D. Pero como tenemos A y tenemos C, podemos recurrir a esa relación que hemos obtenido de ese triángulo rectángulo de la hipérbola, que me dice que, que va a poner ya otra cosa que no es, que C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Si yo sustituyo los valores de A y de C en esta expresión, tenemos que 4 por 5 es igual a 4 más B al cuadrado. 4 por 5, 20. 20 menos 4, porque esto pasa restando, 20 menos 4 son 16. 16 es igual a B al cuadrado y por tanto B, el semieje menor, ese eje imaginario, tiene un valor de 4. Ahora ya sí, tengo el valor del parámetro B y el valor del parámetro A. Por tanto, únicamente será sustituir en esta expresión y obtener la expresión general para la hipérbola. Vamos a ver, dividido por 16 igual a la unidad. Aquí tendría la ecuación reducida, pero lo que nosotros vamos a obtener va a ser la expresión general para esta hipérbola, simplemente haciendo el denominador común. 16 es 4 al cuadrado, por tanto el denominador común es 16. 16 entre 4, 4, me quedará 4x cuadrado menos y al cuadrado igual a 16. Y pasando todo a la izquierda es cuando finalmente obtengo esa expresión. 4x cuadrado menos y cuadrado menos 16 igual a 0. Ecuación general de esta hipérbola. Como os fijáis, el coeficiente de A y de B son opuestos. El coeficiente de la X es positivo y el coeficiente de la Y es negativo. Es algo que me va a dar la información de que posiblemente se pueda tratar, que normalmente se tratará, de una hipérbola horizontal como la que hemos visto en este ejercicio, pero no siempre, porque yo puedo multiplicar toda esta expresión por menos 1 y obtendré aquí un menos y aquí un más, y puedo pensar que se trata de una hipérbola vertical, pero bueno, la hipérbola vertical la vamos a ver más adelante. De momento nos quedamos con esto. X positivo y coeficiente para Y negativo. Algo que me va a decir que se trata de una hipérbola. Bien, nosotros lo dejamos aquí y nos despedimos de vosotros hasta los próximos vídeos. Hasta luego, chicos.